El plato fuerte. Bueno, pues parece que en la oposición están jugando a ¿dónde está Wally? Ahora dicen ¿dónde está Miguel Ángel Yunes Márquez? Ya se les perdió este senador del PAN, incluso Reforma refleja esta esquizofrenia, andan muy nerviosos. Reforma dice, Yunes se pierde, ya nada más falta que estén emitiendo una alerta Amber, ¿no? A propósito de que se les perdió este senador del PAN. Que lucía muy combativo, decía que estaba muy en contra de López Obrador y de la 4T, y aparentemente, de acuerdo a versiones periodísticas, estaría votando en favor de la reforma al Poder Judicial. Por eso es una pregunta obligada al presidente de México sobre cómo ve esto que pues se está comentando. Es muy claro que los conservadores están haciendo todo lo posible para que no pase esta reforma al Poder Judicial. Claudio X González tiene a toda la oposición bajo la lupa y ya se les perdió Miguel Ángel Yunes Márquez. Hay que destacar que lo que sí aborda López Obrador en esta mañanera son los temas de fondo. Dice, ¿por qué es importante una reforma al Poder Judicial? Porque acotaría la corrupción. Hoy en día pues hay mucha impunidad, no hay impartición de justicia para los desfavorecidos, solo se les apoya a los de arriba, a los que son machuchones, tienen mucho dinero y agarraderas, y en ese sentido dice, están dando sus coletazos, porque es el ancla el Poder Judicial del viejo régimen. Están defendiendo la corrupción quienes se oponen a la reforma, es lo que plantea el presidente. Se habla de delincuentes, de el crimen organizado, pero lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios porque el Poder Judicial está al servicio de potentados, al servicio de la delincuencia de cuello blanco. Hay ministros que dependen de los hombres con más poder económico en el país, están al servicio de las grandes corporaciones económicas. Bueno, porque puede haber, estamos viendo que están defendiendo al régimen de corrupción. Esto es lo que están defendiendo. Clarísimo. Es lamentable, pero esa es la realidad. Aunque le den la vuelta y que digan se acaba la república y llega una monarquía, y se acaba la república y llega una dictadura. Yo decía, para que haya una dictadura, si no es la dictadura del proletariado, para que haya una dictadura se necesita un dictador, ¿no? Bueno, pues tampoco encuentran al dictador. Los conservadores andan desesperados, ya argumentando cosas que no tienen sentido, como eso de que supuestamente ya somos una monarquía o estamos en la víspera de una dictadura, cuando en realidad antes, en el régimen sobre todo priista de más de 70 años, teníamos lo que denominó Mario Vargas Llosa una dictadura perfecta. ¿En qué sentido? Pues había una simulación, supuestamente había un juego democrático, pero un solo partido que siempre ganaba y arrasaba. Había elecciones en donde sacaba más votos que votantes, así de claro, para acabar pronto. Y en ese sentido lo que plantea el presidente López Obrador es que el Poder Judicial no fue tocado por este régimen de corrupción y de privilegios. También señala que con la aprobación de esta reforma al Poder Judicial seguramente se va a mejorar el comportamiento de los jueces. Hoy en día hay un Consejo de la Judicatura que no castiga a los jueces, se hace de la vista gorda. Incluso cuando uno pone quejas, ya de entrada más del 80% de las quejas las batean, ¿no? Y luego, pues, de los castigos son mínimos. Por ahí algunas sanciones económicas muy menores frente a lo que se llevan algunos
jueces corruptos, porque no es ningún secreto a voces que liberan a delincuentes organizados en un sábado, pues no producto de la casualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido dice que va a ayudar la democracia, porque entonces los jueces van a responderle a la ciudadanía, no a los grupos de interés. Yo pienso que al momento de que la gente, todos los mexicanos, sean los que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que esa es la esencia de la reforma, que a los integrantes del Poder Judicial los elija el pueblo. Ya vamos a avanzar. No se van a terminar de la noche a la mañana problemas, abusos de autoridad, pero ya el juez va a tener un comportamiento distinto, porque no se va a sentir influyente o producto del influyentismo ni el nepotismo, sino que va a estar ahí en ese cargo por voluntad de los ciudadanos y se va a sentir libre para poder impartir justicia. No va a tener compromisos con nadie. El Poder Judicial es un poder muy importante, pero incluso en los libros de texto pasaba de noche, ¿no? Cuando uno le enseñaban de cómo estaba la cosa en materia política, económica y social en el país, se hablaba mucho del presidente, de los gobernadores, de los legisladores, pero del Poder Judicial muy poco se ha socializado. Pocos hasta ahora saben que son 11 ministros y ministras, que antes había 22, pero que Zedillo borró a todos de un plumazo. Eso sí, los retiró, pero cargados de dinero, cargados de billetes, y no, díganle a Diego Valadez, que trabajó 7 meses y sigue cobrando unos 300,000 pesos mensuales, más sus camionetotas y escoltas, etcétera, etcétera. En ese sentido, señala López Obrador que el Poder Judicial permaneció ajeno. Era hasta un tema un tanto vedado, pero ahí claramente el PRI y el PAN se fueron repartiendo las cuotas. El PRI fue dejando que los panistas conquistaran a ese Poder Judicial y por eso Diego Fernández Ceballos y compañía pues ganaban todo, no porque fueran muy buenos defendiendo a sus clientes en términos de la argumentación jurídica, sino eran muy buenos para platicar con quienes tomaban la decisión, qué es lo que quieres, qué necesitas, por eso el puro, por eso el vino, ¿no? Para la sobremesa, ahí se resolvían los asuntos, no se resolvían conforme a derecho, pero ahora por primera vez se pone bajo la lupa a este Poder Judicial. Antes no se tocaba, era un tema vedado, estaban en el limbo todo lo relacionado con el Poder Judicial. Se sabía del presidente, quién era el presidente, el gobierno en general, un poco sobre el poder legislativo, sobre las cámaras, el Senado, los diputados, pero el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, Consejo de la Judicatura, ¿quiénes eran? Ya no hablemos de los jueces, porque está difícil que se conozca a los jueces. Son más de 1,000. Y es difícil que alguien conozca 10. Y los magistrados también como 1,000. Y es difícil que alguien sepa de 10. Bueno, ni siquiera los ministros, que son 11, los conocían, ahora más. Entonces, todo esto pues
ha llevado a que se propone, porque es nuestra facultad, una reforma al Poder Judicial y no se entienda bien por qué genera tanto escándalo. Es interesante que los conservadores sostienen que supuestamente Morena, la 4T, se quiere adueñar del Poder Judicial, pero es muy claro que si uno asume esta explicación que se dará en estos instantes, pues se desarticula ese mensaje, porque los presidentes son los que hasta ahora ponen las ternas, deciden a quienes van a promover como próximos ministros o ministras, y el Senado vota a favor o en contra. Entonces se tiene la mayoría en el Senado. Y la presidenta Claudia Sheinbaum estaría en la posibilidad de proponer las siguientes ternas. Los siguientes 4 ministros que se van de la Corte son conservadores. Son de los que andan en las marchas en contra de la reforma al Poder Judicial. Bueno, por primera vez se asolearon. Son de los que han fallado en favor de los intereses de unas empresas por encima del bienestar de la población. Entonces, si realmente Claudia Sheinbaum quisiera el control del Poder Judicial, no tendría que hacer absolutamente ninguna reforma, porque, insisto, los siguientes 4 ministros que se van son conservadores y pues se los perfila en las ternas la propia Claudia Sheinbaum. Esto se tendría que dejar a un lado si es que pasa la reforma, porque entonces tendrían que ser electos los ministros y ministras por la vía popular. Por cierto, bajarían de 11 a 9 ministros, así que esta es la explicación que da la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde. Vamos a ver cómo hoy en día se eligen a los ministros y a las ministras de la Corte, hoy, sin reforma. ¿Qué dice la Constitución? El presidente, en este caso la presidenta electa, tiene la posibilidad de presentarle una terna al Senado de la República. Así se eligen hoy a los ministros y a las ministras. Estas 3 personas las elige libremente la presidenta, simplemente con que sean abogados, tengan más de 35 años y tengan 10 años de experiencia. El Senado de la República, de esta terna, elige a uno por 2/3 partes y también lo puede rechazar. Si lo rechaza, nuevamente el presidente puede presentar otra terna. Y si es rechazada nuevamente, entonces el presidente o la presidenta designa directamente quién será el próximo ministro o ministra de la Corte. Bueno, pues en ese sentido, destacar que pues no hay ninguna intención de someter al Poder Judicial. Tampoco en esta reforma está en juego la autonomía. No se señala que ahora tendremos a un supremo poder ejecutivo y que el judicial debe obedecer las órdenes de la próxima presidenta. Eso no está en la reforma, como sugieren los conservadores, sino hay una democratización, que jueces, magistrados y ministros respondan a la ciudadanía. Vamos a escuchar algo más de la explicación que da la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde. Pero bueno, antes les quiero mostrar este meme que está muy gracioso, está circulando en las redes sociales a propósito de dónde está Yunes y el voto que a los conservadores pues les hace falta, ¿no? Porque ya los dejó en visto Miguel Ángel Yunes Márquez, senador del PAN, a sus compañeros. Entonces este es un meme, insisto, es un meme, para que no digan después que esto es real. Es un meme muy gracioso en donde con la creatividad de los usuarios de las redes, algunos plantean, mientras tanto, en el WhatsApp de Yunes, por ahí un mensaje que ya le entró, pero como que no lo quiere abrir, ¿no? Miguel Ángel Yunes Márquez, de Marco del PAN, dice, ¿qué onda, bro? ¿Vas a venir o no vas a venir? Claudio, el del USAID, dice, quedamos en algo y no fue barato. La Telles, te vas a ir al infierno, responde. Norma Piña indica, carnal, me hiciste salir a la calle. Y por ahí Fernandito, güey, me voy a quedar sin jale. Y don Cucaracho pregunta,
lo del frente sigue firme. Bueno, pues algo así se imaginan los usuarios de las redes que puede estar pasando en estos momentos en el WhatsApp de Miguel Ángel Yunes Márquez. Vamos a seguir escuchando la explicación de la secretaria de Gobernación. Aquí podemos ver cómo, en el caso de la presidenta electa, podría designar sin reforma a 4 ministros. El primero es Luis María Aguilar, que concluye su periodo en diciembre de 2024. Ahí la presidenta ya podría designar al primer ministro. Con eso ya tendría 4 ministros, si suponemos que hoy 3 están, con una visión más progresista, sumando este 4.º ministro, ya se tendría por lo menos la posibilidad de evitar cualquier declaración de inconstitucionalidad de cualquier ley. Pero vamos más allá. En febrero del 26 sale Jorge Mario Pardo Rebolledo, se podría designar a otro ministro. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sale en noviembre del 27 y Alberto Pérez Dayán sale en noviembre del 27. Esto quiere decir que a mitad del siguiente sexenio la presidenta tendría ya o podría tener la mayoría de los ministros de la Corte, 7 de 11. Si la intención fuese esa, pues simplemente no se haría ninguna reforma y se quedarían las cosas como están. Bueno, pues a propósito de todo esto, hay un nepotismo muy claro en el Poder Judicial. Ahora sí que todo queda en familia. La mayoría de jueces, magistrados y ministros tienen a familiares despachando y esto pues ha sido reconocido por el propio Consejo de la Judicatura. Sería de escándalo quizá en otro país, pero aquí en México de pronto hemos normalizado esto. Es importante que se sepa, porque como el Poder Judicial estaba encerrado y suelen no rendir cuentas a nadie, pues imagínense ya cómo estaba la cosa. Fue creciendo la burocracia del Poder Judicial con puros familiares. También podemos ver el enorme entramado de familiares que participan en el Poder Judicial, el nepotismo. El propio Consejo de la Judicatura, son datos del Consejo de la Judicatura, revela lo siguiente. La mitad del personal, el 49%, que equivale más o menos a 24.546 personas, tiene al menos un familiar en el Poder Judicial. El 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces. Bueno, pues es que hay muchas historias de lo que han hecho los jueces, historias que no se han contado y que hasta ahora estamos conociendo. Por ejemplo, los sabadazos que dejan en libertad a delincuentes de cuello blanco o delincuentes organizados en sábado, para que supuestamente no nos enteremos, porque piensan que nos chupamos el dedo como sociedad, que somos tontos, y si sacan a un homicida, a un narcotraficante, a un secuestrador en sábado, pues no nos vamos ni siquiera a dar por enterados. Pero por eso es muy importante el mecanismo de la mañanera, para que entendamos en dónde estamos situados como sociedad. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, da cuenta de estos sabadazos. Además, los jueces con esta arrogancia que tienen para imponer sus decisiones y como saben que nadie les va a hacer nada, nadie los va a tocar, dicen, este sujeto, por más que tenga no sé cuántas carpetas de investigación por secuestro, extorsión, por más que sea un violador, siempre y cuando pues ya pasó por la caja registradora o ya pues hay un acuerdo con sus amigos para apoyarlo, entonces hay que sacarlo inmediatamente, ¿no? Hay algunas decisiones que son así. No solo piden en algunos casos 24 horas para la liberación, sino hasta de forma inmediata y si no, sanciones a los directores de los penales, a los encargados de estas cárceles. Es parte de varios casos que hay de estos sabadazos que da cuenta Rosa Isela Rodríguez. El juez Gregorio Salazar Hernández concede en Almoloya de Juárez su juzgado que da
beneficio a Janet Miriam, quien era colaboradora de Genaro, exsecretario de Seguridad Pública, y le da un cambio de medida cautelar que significa la liberación inmediata desde el centro de justicia. Ya ni siquiera van al reclusorio, sino desde el centro de justicia, el del juez Andrés Escamilla González, y la persona beneficiada es Vicente Javier, alias el Cholula o el Puebla. Él es parte del grupo criminal Cártel Jalisco, y el plazo otorgado para la liberación es inmediato. Otra jueza es Angélica Sánchez Hernández, benefició a Itiel el compa Playa. Él es integrante del Cártel Jalisco, un sabadazo, y el plazo otorgado para la liberación es de 1 hora. Otro juez, Rogelio León Díaz Villarreal, con residencia en Almoloya de Juárez, pues este señor juez le dio la libertad al señor Abraham, alias El Rodo. Él es hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela. Este abuso sexual cometido en agravio de una niñita. Entonces, este juez dictó una sentencia absolutoria y libertad inmediata a favor de este delincuente, porque a su consideración faltaron pruebas. Y bueno, pues ya al cuarto para las 12 resulta que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, dice que tiene una contrapropuesta y que sí quiere dialogar. ¿En dónde estuvo Norma Piña durante largos meses, cuando ya estaba la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo que pasa es que no le salieron las cuentas. Los conservadores calculaban que si bien podía ganar Morena la presidencia del país, ellos sostenían que no se iba a obtener la mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados, es decir, el plan C. Entonces le apostaron a eso. Y Norma Piña, mientras tanto, pues se fue a cenar con Alito, el presidente del PRI. El mes de diciembre pasado hubo esa cena, se entrometió en asuntos electorales que no le correspondían. En eso andaba Norma Piña. Ahora sí ya está, pues incluso caminando por el Senado de la República. O sea, ya se dio su baño de pueblo, ya por primera vez la vimos fuera de la Suprema Corte de Justicia. Resulta que pues está muy interesada en escuchar a la gente. O sea, ya salió de su zona de confort, ¿no? Para decirlo claramente. Pero antes anduvo en este tipo de escenas y por eso fue exhibida por la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, que se ha entrometido en asuntos electorales que no le corresponden, Norma Piña. Y está lo de esa cena y está también de cómo le estaba ayudando al presidente del PAN, Marco Cortés, para que definiera la Corte el asunto de la sobrerepresentación, como si los ministros debieran decirnos cuántos senadores y diputados le correspondían a cada quien, siendo esta una facultad exclusiva del Tribunal Electoral. Pero bueno, son de las cosas que también son exhibidas. La ministra Piña convoca a una cena privada en casa de un ministro de González Alcántara al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, al coordinador de campaña de la entonces candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, a Santiago Krill y a los magistrados electorales de la Sala Superior. Aquí recordar que la Corte no tiene posibilidades de involucrarse en temas electorales, le corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral. Un juez de distrito le ordena al Tribunal Electoral que designe a 2 magistrados para poder integrar el Tribunal Electoral. Totalmente indebido, nuevamente. Los jueces no tienen competencia en materia electoral, pero aún así este juez decide ordenarle al tribunal. ¿Qué sucede? Que el tribunal, por supuesto, rechaza por completo esta decisión y le dice: juez, tú no tienes ninguna competencia. Unos días antes de calificar la elección presidencial, la ministra Piña admite
un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marco Cortés, para que la Corte pueda interpretar y definir los criterios de la asignación de plurinominales. El ministro ponente dijo: no somos competentes, no puedo decidirlo. Y luego hay otro tema sustantivo. Se van acumulando las quejas, ¿no?, en contra de los jueces. Así, los expedientes están ahí, uno llega a quejarse y dice: es que este juez no resolvió conforme a derecho, o a este magistrado, o a este ministro, y se cubren las espaldas porque el Consejo de la Judicatura Federal está presidido, adivinen por quién, por Norma Piña, por la presidenta de la Corte. Entonces, pues ahí están esos expedientes, esas quejas, durmiendo el sueño de los justos. De entrada, de cada 10 quejas en contra de jueces, magistrados y ministros, pues 8 las batean, ¿no? Dicen: no, esto no tiene sentido, no vamos a incomodar al juez, ¿para qué le llamamos, no? ¿Para qué? Si hay autonomía, no le hace lo que haya decidido. Y en ese sentido, pues hay que recordar que esta reforma incluye un tribunal disciplinario que sí sancionaría a los jueces, incluso los puede correr si andan pues en malos pasos y tomando decisiones de espaldas al pueblo sin estar conforme al derecho. En ese sentido, pues exhibe la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, este mal funcionamiento del Consejo de la Judicatura. Por el otro lado, tenemos un problema adicional. El Consejo de la Judicatura, que debería ser este órgano que se encargue de vigilar el comportamiento de los jueces, de los magistrados, y en todo caso sancionar cuando ubique casos de corrupción, de nepotismo, de cualquier otra violación, pues debería actuar. Pero aquí tenemos los datos de cómo esto no ha sucedido. De 2004 a 2023 se han presentado 38,000 quejas contra funcionarios del Poder Judicial. De estas quejas se han desechado el 86% sin ni siquiera iniciar una investigación. De las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura apenas sancionó a 472 jueces y magistrados. Es un órgano que no es eficiente para vigilar el comportamiento de los jueces. Y vamos mucho más allá. En el caso del Ejecutivo, se han presentado en los últimos meses, de enero de 2023 a la fecha, 72 denuncias contra jueces y magistrados. Ninguno a la fecha ha sido resuelto y ninguno a la fecha ha sido sancionado.